Buen día, tanques. Aquí estamos en otro video que nadie va a ver. Y yo soy Aquiles Zambrano, ex escritor. Y como siempre, estamos, mira, observando, oteando el horizonte de eventos. Hoy vamos a hablar de Dostoyevsky, el gran escritor ruso, el gran y atormentado escritor ruso. ¿Lo leyeron? ¿No saben nada de Dostoyevsky? ¿No saben quién fue? Bueno, aquí van a tener una breve descripción, un paneo general de alguien que leyó casi por completo su obra. La leí casi toda, básicamente. Por lo menos las llamadas cuatro obras mayores las leí. Y la primera que leí fue que me causó una conmoción, fue Las Memorias del Subsuelo, un librito así delgadito, no tiene más de 120 páginas, 150 páginas, que tradujo Monte Ávila, y esa traducción estaba circulando por ahí, y es realmente muy divertido al principio, ¿no? Después se torna amargo, y Dostoyevsky es un escritor, yo creo que es el único escritor probablemente de la historia de la literatura que produce unas sensaciones físicas incluso, que llegan a la cuestión. Hay gente que ha dicho que de verdad que después de leer un libro de Dostoyevsky salen medio temblorosos y medio enfermos, porque es que el tipo produce un estado de conmoción espiritual realmente, ¿cómo te diría? Que no, porque tú no lo encuentras en cualquier escritor. Ese tipo de sensación que producen las obras de Dostoyevsky no la encuentras en otro escritor. Te mueve el espíritu. Entras en un estado como de, wow, este tipo, ¿qué me quiso decir con esto? ¿Qué es esta locura? Bueno, La Memoria del Subsuelo es como una especie de diario de un tipo. Comienza diciendo que soy un hombre enfermo, no sé de qué padezco, pero soy un hombre enfermo, soy un hombre malo y tal. Y entonces como una especie de reflexiones completas, pero muy inteligente y muy divertida. Unas reflexiones sobre, bueno, sobre la sociedad, sobre hay una comparación que hace entre los hombres de acción y los hombres de reflexión, ¿no? Y dice que los hombres de acción por lo general son arrojados y tienen la voluntad de cambiar las cosas, pero porque son brutos. Dice, porque no se dan cuenta que la cadena causal de eventos que causa un problema, no se dan cuenta. Los hombres de acción creen que un problema tiene una causa y que eliminando la causa se elimina el problema. En cambio, los hombres de reflexión se dan cuenta que el problema tiene una cadena causal demasiado extensa y que el problema en verdad es irresoluble. Bueno, ese es el tipo de pesimismo dostoyevskiano, que la mejor manera de digerirlo es riéndose un poco, porque da para la risa. Dostoyevsky Dostoyevsky da para la risa, da para el horror, da para la beatitud y la redención. O sea, Dostoyevsky construyó personajes demoníacos y personajes completamente angelicales, historias horribles que te dejan en un estado de shock. Creo que era Walter Benjamin el que decía que después de leer un libro de Dostoyevsky, él tenía que volver quedaba como en un estado de shock espiritual, que tenía que reconfigurarse, porque de verdad que te deja en una situación bien compleja. Es que la vida de Dostoyevsky fue muy dura y fue muy compleja.
el tipo perdió a la madre temprano, ni cuando niño, quedó huérfano de madre. El padre era una especie de un terrateniente que tenía sus siervos, que eran los mujiks, si mal no recuerdo las traducciones españolas utilizan esa misma palabra, mujiks, para referirse a los siervos, a la clase del campesinado, digamos, que en esa época estaba en Rusia. Y bueno, estaban los terratenientes y la nobleza, que ostentaba una riqueza obscena y maltrataba a los campesinos. Entonces, Dostoyevsky pierde a la madre, queda con el padre, que era un tirano espantoso, y a él lo mandan a estudiar ingeniería, creo, a San Petersburgo. Y a los 18 años más o menos él se entera, estudiando en San Petersburgo, que se levantó una revuelta en la finca del papá y los siervos mataron al papá. Porque ha choqueado, imagínate, tiene 18 años apenas, está empezando a estudiar en la universidad, tipo que ha choqueado, tal. El papá lo estaba obligando a estudiar una carrera que él no quería, que era ingeniería o algo así, o leyes, no sé. Y queda choqueado, y a partir de supuestamente lo que dicen los biógrafos, ¿no? Hay muchas biografías de Dostoyevsky, porque de verdad que es una biografía bien compleja y bien con le pasaron muchas cosas. Y bueno, matan al papá, los siervos, en esta especie de revuelta, y él escribe un libro que se llama Pobre Gente, y la verdad es que no me acuerdo si lo leí o no. Creo que sí lo leí, pero no lo recuerdo bien. En algún momento lo debo haber leído, pero no lo recuerdo. Y ese libro, Pobre Gente, tiene una recepción en los círculos literarios que lo levantan, pues que llega al parecer a uno de los críticos más famosos de San Petersburgo, y el crítico de San Petersburgo le encanta el libro y tal, y bueno, lo toman como el primer libro del realismo social ruso, porque ahí Dostoyevsky supuestamente retrata, es que no lo recuerdo, no me acuerdo si lo leí. Dostoyevsky retrata la realidad no solo de la nobleza y de los terratenientes, sino del pueblo, de los campesinos que habían matado al papá. En toda su crudeza, ¿no? Todo lo que va a hacer es crudo. Y entonces ese le da como una especie de famita en los círculos de San Petersburgo, y entonces se empieza a juntar con socialistas, empieza a asistir a reuniones, porque bueno, el bicho se da cuenta que o entiende que al padre lo mataron porque era un tirano espantosamente cruel, y que los siervos se les subieron por las condiciones en las que los tenían, porque al parecer el padre de Dostoyevsky maltrataba físicamente, sometía a tormentos, a crueldad a los siervos, y él también, o sea, Dostoyevsky también sufrió ese maltrato de parte del padre. Pero fíjense, la historia rusa es una historia de maltrato, de verdad. O sea, el pueblo ruso ha vivido unas cosas realmente espantosas, porque Iván el Terrible, este zar de, no me acuerdo qué año es, debe ser de 1700 y pico. La biografía de Iván el Terrible también es una historia de un niño maltratado, que cuando crece se transforma en un monstruo, pues. Entonces, de esas cosas está llena la literatura de Dostoyevsky, de monstruos que han sido niños maltratados. Y el pueblo ruso un poco también es un pueblo que ha sido muy maltratado. Entonces, el valor el valor incluso estratégico de conocer este tipo de obras y de estos escritores es que son puertas a través de las cuales uno accede a la identidad de un pueblo. Entonces, Dostoyevsky de una forma, en algún momento se transformó en el siglo XIX, después de haber pasado por mil cosas,
se transformó en una voz del pueblo ruso. Entonces, bueno, él se empieza a juntar con estos socialistas que tenían un poco estas ideas revolucionarias que terminan en la Revolución Soviética. Estamos hablando de esto era entre 1840 y 1850 por ahí. Y él se empieza a juntar, asistía a estas reuniones medio conspiradoras. El rey, el zar, creo que era Nicolás I, si no me falla la memoria, descubre estas reuniones clandestinas, los apresa. Y aquí hay una anécdota que es que probablemente es un punto de quiebre en la historia de Dostoyevski o en las biografías, lo que dicen los biógrafos, que los meten presos a este poco de socialistas conspiradores y los agarran, los meten en unas mazmorras y tal, los meten unos meses presos, los sacan un día, los ponen en el paredón. A Dostoyevski lo ponen a un costado, ponen a los tipos en el paredón, Dostoyevski viendo todo, ¿no? Ponen a un grupo de infantería o de granaderos, no sé qué pusieron ahí, los van a fusilar a esta gente, pero cuando levantan las armas, o sea, los ponen, les hacen toda la cuestión. Dostoyevski viendo la vaina. Tenía como 28 años, 29 años. Y bueno, lo van a fusilar y entonces en ese momento, lo que cuentan todos los biógrafos, llega un caballo y dice, no lo fusilen, el zar les perdona la vida, les va a perdonar la vida, pero los va a condenar a trabajos forzados en Siberia. O sea, imagínate, Dostoyevski le hicieron, yo creo, dicen que fue como una pequeña broma del zar, man. Una bromita. Y entonces a estos socialistas y a Dostoyevski los mandan a Siberia y preso, a trabajo forzado para el frío, a las estepas, con asesinos, lo meten con asesinos, con toda clase de criminales, hacinados en unas covachas, en unas chozas y tal. Y bueno, ahí pasa 4 años de trabajo forzado preso y después lo ponen a hacer servicio militar 6 años más, entonces pasa en total 10 años en Siberia. Y mucha gente dice que en esos periodos de 10 años es que Dostoyevski se vuelve un tipo más cristiano, porque en esa época pululaban por el ambiente literario todas las cuestiones ateas. El ateísmo estaba empezando, la muerte de Dios, todas estas ideas que estaban en el siglo XIX estaban apareciendo, pues estaban finalmente la epistemia occidental. Y digo occidental porque Dostoyevski es parte de la literatura occidental. Aunque eso representa un problema, porque los rusos tienen este tema de que ellos no se consideran del todo europeos o occidentales, y están ahí como en una frontera entre Oriente y Occidente, y esto siempre ha sido una característica del pueblo ruso, que aparece incluso este tema de la identidad del pueblo ruso, aparece también en Tarkovsky, el cineasta, muchos años después. Esta dualidad de estar ahí entre Oriente y Occidente, ¿no? Como la puerta de entrada. Y bueno, un poco esa es la razón por la cual los rusos son así. Y bueno, a Dostoyevski lo mandan estos 10 años a Siberia y pasa 10 años en Siberia y ahí como que se transforma un poco al cristianismo, conoce el horror, conoce asesinos, conoce gente mala, demoníaca, pero también conoce gente buena, conoce gente espiritual y bueno, ahí él como que se vuelve más cristiano, un poco más fanático del cristianismo. Además, él sufría de epilepsia. Y dicen que los epilépticos, cuando van a entrar en un shock epiléptico, tienen como unas especies de revelaciones místicas y tal. Y por eso Dostoyevski era tan profundamente cristiano a lo ruso, ¿no? O sea, este tipo de cristianismo ortodoxo ruso. Pero
pero bueno, cristiano al fin y al cabo. Entonces, en esa, en esas mazmorras y en esos trabajos forzados, bueno, se forja el carácter extremo de la personalidad de Dostoyevsky y de los personajes que van a aparecer en sus obras. La más famosa, una de las más famosas y la que ha tenido un impacto brutal porque es realmente una obra impactante que te deja en estado de shock espiritual ciertamente, es Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es una novela que primero no la puedes parar, es como un thriller que te atrapa y tú dices, Dios mío, ¿qué va a pasar con este tipo? Es un demente, ¿qué es esto? Y bueno, es la historia de una especie de universitario fracasado que vive en una guardilla y un día decide que una prestamista, una señora o algo así, decide matarla, pues porque él cree que lo arrecho es que no es tanto que haya un cálculo del tipo, sino que hay una especie de justificaciones filosóficas que hace el tipo sobre el asesinato y sobre el crimen, que entonces el tipo va y mata a esta señora de un hachazo y, y bueno, el tipo empieza entra en una serie de delirios y de Raskolnikov, se llamaba ese personaje. Radión Raskolnikov. Es inolvidable. El que lo ha leído sabe que es un personaje que tú dices, no lo vas a olvidar jamás. Y no vas a olvidar jamás el argumento de la novela. Y bueno, entonces este tipo entra como una especie de delirio de ensoñaciones febriles y de culpa. Sobre todo lo empieza a carcomer la culpa de los nervios y tal, al final lo descubren, ¿no? Pero es todo el estado interior, de conmoción interior al que te somete Dostoyevsky, que es una cosa realmente fuerte, es una experiencia del espíritu realmente conmovedora y choqueante. Es un viaje literal, como diría el título de Joseph Conrad, que después Francis Ford Coppola lo adapta al cine con Apocalipsis Now, un viaje al corazón de las tinieblas. Dostoyevsky es un viaje a los sótanos del espíritu y del cuerpo humano que si estás preparado anda, pero si no estás preparado mejor no vayas. Y que bueno, a algunos les templa el espíritu y a algunos los desespera mal. Y es que realmente es una obra truculenta y compleja y bueno, todas las cosas, o sea, a veces yo digo, bueno, pero este tipo de obra, por lo menos Crimen y Castigo, es una obra que deberían por lo menos ser referencia obligada, por lo menos en carreras como la criminalística, ¿no? Policía que se dedique a la persecución y a atrapar asesinos y tendría que conocer esta obra, Crimen y Castigo, porque si un policía que está especializado, digamos, en la parte, no en la parte tanto física de acción violenta, sino en la parte más digamos, más de inteligencia, más de investigación, tendrían que darle esta obra. Entonces, un poco desde el punto de vista policial, esa es una utilidad de la obra de Dostoyevsky. Te mete en la mente de un asesino, de un psicótico, de un atormentado. Y de ahí sales conmocionado. Entonces un policía, por ejemplo, que tiene que lidiar con la mierda de la sociedad constantemente, pues debería, una forma de forjar el espíritu para enfrentar ese tipo de horrores, pues es acercarse a la obra de Dostoyevsky, por lo menos esta de Crimen y Castigo. Al fin y al cabo, un poco la literatura es como una especie de jaula donde los escritores encierran a estos demonios de la psique para observarlo, para estudiarlo incluso científicamente.
Entonces, bueno, esa es una utilidad que se le puede dar a la obra de Dostoyevsky hoy y por las razones por las cuales todavía se sigue leyendo a este señor y se va a seguir leyendo por 600, 700 años más probablemente, porque es algo que, que es realmente conmocionante. Si por ejemplo en un arca que nosotros tengamos que enviar al espacio para explicarle a una civilización en Alfa Centauro quiénes somos los seres humanos y cuál es nuestra forma de pensar, bueno, en esa arca o en ese pendrive con archivos van a tener, sin duda van a meter la obra de Dostoyevsky, porque es imprescindible, sobre todo como para conocer un momento histórico y las formas más horribles del corazón humano y del espíritu humano y del alma y de la psique, porque es la psique humana. Entonces, bueno, Dostoyevsky entonces lo mandan 10 años a Siberia, después regresa pobre, sin plata, nada, no tenía nada. Regresa casado, él se enamora con una muchacha, se enamora de una muchacha allá, una muchacha que está enferma, que tiene tuberculosis, él se van a San Petersburgo. Y ahí empiezan otras aventuras, el tipo se pone a jugar, le gustaba apostar, le gustaba la juerga. Bueno, escribe en ese momento, creo que escribe, si mal no recuerdo, más o menos en esa época, cuando regresa, escribe Crimen y Castigo, que es una obra que supuestamente leyó todo el mundo en San Petersburgo y que lo dejó realmente conmocionado. Y escribe El Idiota. Fíjate, El Idiota es la historia de un ser absolutamente luminoso, un ser absolutamente bueno en un mundo realmente malo. Y entonces es la historia del príncipe Mishkin, que accede a la élite petersburguesa o de Moscú, no me acuerdo en qué ciudad sitúa la trama. Y entonces la gente lo consideraba un idiota al príncipe Mishkin, porque él llegaba y decía como que, hola, yo soy el príncipe Mishkin, sí, soy el heredero de no sé qué. Él como que decía que tenía una ascendente de nobleza, o sea, de algún rey de Alemania, no sé de dónde era. Pero era un ser tan maravilloso, tan moralmente bueno, que la realeza, esta burguesía petersburguesa, lo adoptan y lo llevan y lo invitan a lugares y lo dejan ahí, pues, o sea, y bueno, el tipo, bueno, obviamente en esta sociedad corrompida, es la historia de este personaje que entra en esta sociedad decadente y que, bueno, siendo moralmente bueno, termina en unas situaciones realmente que no me acuerdo muy bien que termina, pero me acuerdo de la última escena, que uno de los amigos que él hace allá se muere o algo así, termina en una tragedia. Y este personaje del príncipe Mishkin, del idiota, es un poco el reverso de este personaje demoníaco que es Raskolnikov. Este demonio y el que, bueno, que Dostoyevsky crea estas dos cosas, porque toda la obra de Dostoyevsky es sobre el bien y sobre el mal. Sobre el bien y sobre el mal. Se crea estos personajes malvados y crea estos personajes también angelicales. Y escribe, después creo que también escribe Los Endemoniados, que Los Endemoniados tampoco la tengo tan fresca, no la recuerdo bien, pero sí recuerdo el final, que hay un personaje también demoníaco, turbio, era como un grupo de conspiradores nihilistas y están en un tema político ahí, no me acuerdo bien cómo es el tema, pero hay un personaje, no me acuerdo bien el nombre, que en el último capítulo no se sabe bien qué es este personaje, ¿no? Es como un tipo turbio, ¿no? Que nunca se supo bien qué era. Y al final del libro, la confesión de este personaje, que era un fucking pederasta, y bueno, que le había hecho daño a una niña, y la niña se había terminado suicidando. Entonces, esa es la historia de Los Endemoniados, más o menos. Pero no la recuerdo bien ahora. Y después está
ya al final de su vida, Dostoyevsky logra cierta estabilidad, logra cierto estatus como intelectual ruso, logra ser un poco una voz de la moral, porque bueno, el tipo exploró realmente los límites del bien y el mal en sus personajes, de la humillación y de la grandeza, de todas estas cosas. Y bueno, ya si al final de su vida recopila todos los grandes temas de su literatura y los reúne en lo que fueron los hermanos Karamazov. En los hermanos Karamazov aparecen otra vez los personajes, el personaje angelical, aparece un poco la comedia de la memoria del subsuelo, con la comedia sórdida, porque es una comedia sórdida, porque me acuerdo de los hermanos Karamazov, la primera parte. Hay un personaje angelical tipo el príncipe Mishkin que se llama Alyosha, si mal no recuerdo. Y Alyosha era como discípulo de un monje, el Starets Zosima. Y entonces el Starek era una especie de santo. Entonces el santo se muere. Y entonces todo el pueblo esperaba que el cuerpo del santo, bueno, como era un santo, no me acuerdo bien cómo era el tema, pero lo cierto es que este es el sentido del humor un poco retorcido. Que el cuerpo, obviamente, el cuerpo del santo se empieza a corromper en verano, empieza a despedir malos olores y tal, y entonces todo el pueblo así como que estaba como que el santo, yo no pensábamos que se iba a corromper el cuerpo y tal, por esta cuestión de la superstición del pueblo, pues. Y es como este tema así como de wow. Bueno, en los hermanos Karamazov también aparecen otro crimen, esta vez matan a un padre, al padre de los hermanos Karamazov, y los hermanos Karamazov, hay uno que es Alyosha, que es el personaje angelical, hay otro que no me acuerdo, creo que se llamaba Iván, hay otro que se llamaba Dimitri, que era impulsivo, y hay uno que no me acuerdo cuál de los cuatro era, que tiene una conversación con el delirante, tiene una conversación moral que es muy famosa, que supuestamente habla con el diablo, ¿no? Y el tipo un poco es como esta cuestión, lo recuerdo un poco, ¿no? Pero era esta cuestión de cómo es posible que en el mundo existan tales injusticias como de tal forma de que, por ejemplo, le hacen daño a un niño. ¿Cómo es posible que un Dios permita, si es que existe, estas atrocidades? ¿Cómo es posible que permitan que un niño lo asesine la Guardia Costera de Trinidad? O cómo es posible que un niño se muera en un pozo en Marruecos. Entonces este tipo está conmocionado por ese tipo de cosas y habla con el diablo y no me acuerdo muy bien de qué va la conversación, pero bueno, es esto, pues Dostoyevsky es el horror, es la atrocidad, pero también es la trascendencia, la posibilidad de ser buenos y de reconstruir nuestros valores y las cosas que nos hacen seres humanos. Entonces, su investigación es útil no solo porque es una puerta de entrada hacia entender la cultura, incluso la cultura estratégica del pueblo ruso, la historia de atrocidades y de crueldad que ha marcado al pueblo ruso, sino también es una forma de conocer el alma humana y sus contradicciones a un nivel como una vitrina que es la literatura, la ficción, una suerte de jaula o vitrina donde están todos esos demonios y que ahí los podemos ver y estudiar de forma, digamos, segura. Y desde el punto de vista, como les dije, desde el punto de vista policial y de la investigación, también sirve para entender un poco las contradicciones y los horrores y la grandeza del alma humana. Entonces, si tuviéramos que mandar al espacio a otra civilización alguna obra que
nos representara o que explicara un poco la naturaleza humana o la naturaleza de la psique humana, un poco la obra de Dostoyevsky estaría ahí, la de Shakespeare, la de García Márquez también. Entonces, bueno, esos son los grandes escritores que a veces marcan una época y hablan por todo un pueblo. Así que esta fue la reflexión de hoy, Dostoyevsky, la literatura rusa. Así que si les gustó, dale like y como siempre no dejamos de mirar el horizonte de eventos, tancas. Cuídense, si les gustó, dale like. Yo sé que nadie lo va a ver, pero no importa. Es una forma mía de devolverle al pueblo la educación que recibí gratuitamente y bueno, también que me di a mí mismo por mi cuenta y para que ustedes también se eduquen a sí mismos. Lean alguna de las obras, les recomiendo. Si quieres divertirte un poco y entender un poco de qué va la obra de Dostoyevsky, Las Memorias del Subsuelo, es cortica. Te vas a divertir y vas a sufrir un poco también. Así que cuídense, chao, nos vemos por ahí, dale like.